paso un aviso, hemos vuelto a lo que son los días lunes de estudio. No va a surgir, al menos durante este año creo que no va a surgir ningún cambio con respecto al estudio cada día lunes. Así que, para que ustedes estén atentos, estamos comenzando un poquito más tarde, las 20:30 horas, pero vamos a ponernos más a punto, porque necesitamos comenzar 8:30 en punto para que los hermanos que vivan más lejos, porque a veces vienen hermanos que viven más lejos, entonces puedan llegar más tempranito a su casa. Con todo esto, también le doy la bienvenida a mis hermanos que están acá presentes. Esto es, como siempre, Árbol de Vida con ustedes, el hermano Luis, en el estudio de cada día lunes. Hoy vamos a ver un tema muy importante y relevante que considero que lamentablemente en la mayoría de las iglesias se le da una connotación menor a la que realmente debe tener, puesto que es una doctrina importante, relevante en cuanto a lo que son las exposiciones de las escrituras en las iglesias. Creo yo que tratamos de nosotros acá en Árbol de Vida de darle el realce total que debiese tener las escrituras en cuanto a todo lo que implica y significa. Así que hoy día vamos a analizar lo que son las doctrinas de la gracia y vamos a ver lo que implica y significa los 5 puntos de la gracia. Amén. Sin antes decir de que tenemos algo que aconteció en el año 1618 en cuanto a lo que es una proposición que Jacobo Arminio dio en aquellos tiempos y que llegó a una refutación en la convención que hubo en Dort. Esto sucedió más o menos unos 100 años después de la reforma, que explotaron la reforma en Europa en 1517. Luego que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, si bien lo recordamos. El sínodo de Dort tuvo lugar en Holanda y el motivo de esa convención fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina en la Iglesia Reformada holandesa, lo que se llama el arminianismo por Jacobo Arminio. La agenda de discusión incluía 5 temas fundamentales. Así que voy a pasar a decir más o menos un poquito, aquí va a dar un poquito de lectura a algo que sucedió. Dice los cánones, dice, surgidos de este sínodo son, junto con la confesión belga y el catecismo de Heidelberg, la base teológica de las iglesias reformadas en gran parte del mundo. Jacobo Arminio estudió teología en varias ciudades de Europa hasta su regreso a Ámsterdam en 1587 por recomendación de Teodoro de Beza. Arminio, que fue puesto como pastor en dicha ciudad, sus bases teológicas no llamaron la atención, sino hasta que Pedro Plancio en 1591 notó, Pedro Plancio era profesor y pastor y cartógrafo, en 1591 notó algunas interpretaciones poco convencionales del libro de Romanos al tratar temas como el pecado de Pablo después de su conversión y la elección de Dios de su pueblo. Al parecer se había apartado de las enseñanzas tradicionales que la Iglesia Reformada había adoptado. Sin embargo, cuando se le confrontó, Arminio negó cualquier divergencia con la tradición o con la confesión belga que él como pastor había prometido solemnemente defender. Francisco Gomaro evidenció que las enseñanzas de Arminio en lo privado no coincidían con sus declaraciones públicas, pero en 1608 Arminio escribió algunos documentos que presentaron 31 artículos, los cuales diferían de la tradición y confesión acerca de los temas acerca de la salvación, pero no llegó a ser investigado, puesto que Arminio un año después había fallecido, 1609. Pero un grupo de estudiantes llevaron adelante lo que ni siquiera Arminio se atrevió a hacer. En 1610, 42 de estos hombres produjeron un documento que cuestionaban algunas de las enseñanzas de la confesión belga. Este documento se recuerda como
remonstrance, para si quieren escribirlo, o si lo voy a escribir yo acá en la pizarra, remonstrance, lo voy a escribir para que lo tengan ahí. Remonstrance, eso es lo que presentó, que no llegó a presentar Jacobo Arminio, pero sí sus estudiantes y sus partidarios como los remonstrantes. ¿Ok? Entonces la protesta incluyó 5 puntos y de esos 5 puntos serían llamados los 5 puntos del arminianismo. Y estos dicen así: libre albedrío o habilidad humana. En el 2 dice elección condicional. En el punto 3, redención universal o expiación general. Punto 4, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y en el punto 5, caer de la gracia o perder la salvación. Esos son los 5 puntos que Jacobo Arminio presentó, y es por eso que esos 100 años después de todo lo que implicó la reforma protestante en 1517, es que se formuló el sínodo de Dort, que tuvo lugar en Holanda, en cuanto a que estos 5 puntos del arminianismo debían ser refutados, puesto que no tenían base profunda, doctrinal y escritural dentro de todo lo que era la convención de Dort y todo lo que implicaba la doctrina en cuanto que se acordó en cuanto a la, acá lo tengo, perdón, en cuanto a la confesión belga, que se me confunde con la convención la confesión que después viene, con la confesión perdón, lo voy a leer acá. La confesión de Westminster es ahí. Entonces, partiríamos así, que 100 años después de lo que sucedió en la reforma protestante en Europa en 1517, si gusta me lo pasan. No hay problema. Gracias. Después de 100 años, que lo que sucedió en la reforma que explotó en Europa en 1517, el sínodo de Dort tuvo lugar en Holanda, y el motivo de esa convención fue discutir el crecimiento de una nueva y diferente doctrina, como dijimos anteriormente, de Jacobo Arminio en sus 5 puntos. Discusión incluía 5 temas fundamentales, y esos temas fundamentales los vamos a pasar ahora. Mencionamos los temas que implicaba los 5 puntos de Jacobo Arminio, pero ahora vamos a ver los 5 puntos del calvinismo o de Juan Calvino, que era la forma en la cual se iba a refutar lo que Jacobo Arminio había empleado como discusión. Y acá tenemos lo que es la depravación total del hombre en el primer punto. Depravación total. Si se dan cuenta, en el primer punto difiere con lo que Jacobo Arminio nos estaba mencionando, puesto que Jacobo Arminio en el primer punto dice libre albedrío o habilidad humana, que eso lo vamos a pasar a explicar después qué implica y qué significa. Segundo punto, la elección incondicional. Si se entiende ahí, ¿no? La letra media. Tercer punto, la expiación limitada. Expiación limitada. Cuarto punto, tenemos la gracia irresistible. Irresistible. Se me va a llegar la pizarra. Y en el quinto punto tenemos la perseverancia de los santos. Bueno, está acá un poquito. La perseverancia de los santos. La SSD. Y tenemos los 5 puntos del calvinismo, que en el sínodo de Dort refutó a la doctrina que estaba empleando Jacobo Arminio en el año 1608, que fue conferida por Jacobo Arminio y fue luego presentada por sus
estudiantes o por sus más fervientes seguidores, como los remonstrantes. Vamos a ver entonces, dice, al finalizar el sínodo, Jacobo Arminio y su enseñanza habían sido oficialmente rechazadas por la Iglesia. Estos 5 puntos también se conocen como los 5 puntos del calvinismo o doctrina de la gracia. Y el calvinismo no es una versión paralela a las Escrituras, como si fuera una tradición dogmática, como conocemos la tradición católica romana, que aunque su tradición muchas veces contradice las Escrituras, la muestra como verdad absoluta, puesto que todo lo que dice el Papa se cree que es una verdad absoluta, ya que es el... saco el internet aquí, ya lo saqué, ahí. Puesto que se cree que el Papa es el sucesor de Pedro, entonces, según ellos, creen que tiene autoridad en cuanto a aquello. Dice, ejemplo, en cuanto a la doctrina católica romana, dice, para que veamos que hay contradicciones. Ejemplo, la doctrina del purgatorio, que la base bíblica que ellos tienen es Mateo 5, 24, 25. Y quiero que vayamos a Mateo 24, 25 para que podamos ver. Para que veamos de que, por suerte, eso no sucede con nosotros, producto de que en los puntos que Calvino empleó, junto con muchos otros teólogos, que presentaron y refutaron la teología arminiana, lo que sucede en la Iglesia Reformada hoy no es lo que sucede en la Iglesia Católica Romana, puesto que en esta doctrina del purgatorio hay claramente muchas falencias. Nuevo Testamento, Mateo 5, 24, 25. Y dice, 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y de este texto, la Iglesia Católica Romana saca la doctrina del purgatorio, que implica que dice que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y esto lo ven de manera de que después de que las personas mueren, van a un lugar que se llama purgatorio y donde purgan sus culpas, ¿cierto? ¿Lo tenemos así? Pero esto lo vamos a ver en el sentido de que esta doctrina se creó para lo que hoy podemos observar todo lo que es el Vaticano y la Basílica de San Pedro. Puesto que el purgatorio, cuando se le llamaba a las personas que sus familiares estaban en el purgatorio y que si no daban dinero para poder purgar las culpas de estos que estaban ahí, ellos no podrían salir de ahí, no podrían ir al cielo. Esa es la base de esta mala teología del catolicismo romano en cuanto al purgatorio. Según se decía, cuanto más dinero dieras, tu familiar que tuvieras ahí en el purgatorio saldría más rápidamente del purgatorio e iría al cielo. Pero lamentablemente es una doctrina totalmente errada y equivocada. Dice, los que mueren, esto lo dice la Iglesia Católica, dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, porque no llevaron a una purificación vivos, por eso dice imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Esto es lo que lo encuentra en catholic.net como base en cuanto a lo que es la doctrina del purgatorio. Y encontré un documento que me dice que en el siglo XIII la Iglesia Católica aceptó oficialmente la creencia del purgatorio. Vean la diferencia. Siglo XIII. Y los padres de la Iglesia lo tenemos más o menos en el primer siglo, segundo siglo. Entonces, si los padres, ni siquiera Jesús, ni los apóstoles, ni los padres de la Iglesia dieron por entendido que esta doctrina realmente existía, vemos que la Iglesia Católica resuelve que esta doctrina
si es bíblica, en el siglo XIII. O sea, es algo muy tardío y manipulable. Eso es lo que más o menos se puede deducir de lo que ellos aprobaron en el siglo XIII. Dice, doctrina que no es aceptada por la iglesia ortodoxa griega, ni lo será por la iglesia protestante. La iglesia ortodoxa griega, cuando se suscitó el cisma de 1517, producto de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg, sufrió el cisma de la iglesia católica y las iglesias protestantes. Pero a su vez también la iglesia católica se dividió también en dos, siendo la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana que hoy conocemos. O sea, de un cisma salió otro cisma, que es la iglesia ortodoxa griega hoy en día, que no cree lo que imparte la iglesia católica romana. Ahora, fíjense que esto del purgatorio, nosotros los protestantes, o la Biblia, las Escrituras, lo refutan solamente con un texto. Hebreos 9:27. Lo invito a Hebreos, todos conocemos ese texto. Hebreos 9:27 refuta absolutamente esta idea del purgatorio. Y Hebreos 9:27 nos dice: ¿lo encontró? Sí. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No nos habla de purgatorio. No nos habla de depurar las culpas o los pecados en un lugar extra que no sea llegar, como nos enseña los 5 puntos. Por eso son importantes estudiar la doctrina de la gracia. El 5.º punto nos enseña que la perseverancia de los santos es una clara evidencia de que más allá de la muerte no hay un modo como evidenciar que nosotros realmente somos de Cristo. Es aquí en la tierra que nosotros evidenciamos que nosotros somos de Cristo, y no en el purgatorio. La idea del calvinismo ha sido menospreciada porque se tiende a creer que Calvino se encerró en un lugar entre 4 paredes y confeccionó la doctrina de la gracia. Pero vemos claramente que Calvino, aunque fue quien idealizó los 5 puntos de la gracia, la doctrina de la gracia, fue acompañado de muchos teólogos y personas tremendamente preparadas que fueron al sínodo de Dort con esta doctrina de la gracia para refutar a la doctrina que estaba reluciendo, que era de Jacobo Arminio. Ahora, dice, con la idea de refutar doctrinas que claramente no tienen relación con los fundamentos de la palabra de Dios. El canon de Dort, que fue en 1618, dice, como la confesión de Westminster, que vino después en el 1646, hablan sobre estos 5 puntos. Dice, ahora las Escrituras nos enseñan cómo tratar temas doctrinales en donde hombres de Dios, junto con la iglesia en conjunto, tomen decisiones en pos de la verdad y donde siempre prevalezca la sola Escritura como la base absoluta, infalible e inerrante de lo que son las Escrituras, la palabra de Dios. Y la muestra de esto nosotros lo encontramos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Porque el Concilio de Dort, tomando esta idea de cómo la iglesia, los ancianos y los apóstoles se reunieron en el Concilio de Jerusalén para debatir una idea de llevarles, porque había fariseos que decían que los gentiles que se convertían tenían que hacer obras de la ley. Pero se determinó en el Concilio de Jerusalén que no debían hacer obras de la ley, puesto que ellos eran pueblo, aunque era un pueblo escogido por Dios, la naturaleza del israelita no era la misma naturaleza en cuanto a las cosas de Dios de los gentiles. Incluso podemos ver, y si vamos al donde realmente me interesa, vamos a Hechos 15. Hechos 15, quiero ver un detalle cuando... Hechos 15... Versículo 22. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales
de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Sicilia. Salud, está muy chica la letra. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. En el 28 dice, porque ha parecido bien, y aquí esto es lo que encierra la idea de lo que es el Concilio de Jerusalén, la idea de que cuando se van a debatir temas que tienen absoluta congruencia en cuanto a las escrituras, debe ser no a solas, y eso es lo que se cree de que Calvino diseñó todo lo que es la doctrina de la gracia solo, los 5 puntos de la gracia. Él lo hizo, lo presentó en el Sínodo de Dort en 1618, y lo hizo en base de muchas personas de muchas nacionalidades, tanto de Francia, de Bélgica, de Inglaterra, de la misma Holanda, en cuanto que eran personas capacitadas para poder extraer de las escrituras, y lo que presentaba Calvino realmente tenía un asidero cierto que era fundamental en cuanto a que él extrajo estos 5 puntos de las escrituras, y no como Jacobo Arminio, que tenía una idea menos fundamental de las escrituras. Es por eso que salió refutado del Sínodo de Dort. El 28, aquí que es lo que más me interesa, me llama la atención, el versículo 28 de Hechos 15, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Así que vemos que no tan solo los apóstoles ancianos de la iglesia, sino que ellos también no dejan de lado a lo que determina Dios por medio de su Espíritu Santo, y terminan en un acuerdo en cuanto a lo que realmente los gentiles deben sobrellevar acerca de la ley mosaica. Entonces vamos a empezar con lo que implica lo que es la depravación total, que es el primer punto de los 5 puntos de la gracia. Dice, toda la humanidad ha sido afectada y dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Esto significa que el hombre no es tan malo. Esto significa que el hombre no es tan malo. Cuando hablamos de depravación total, se tiende a pensar que, siendo la palabra total, fuese que como el hombre en todas las áreas de su humanidad fuese un tremendo pecador. Aunque somos pecadores. Pero cuando dice depravación total, se está refiriendo a todo el mundo, a todo el ser humano. Todos los seres humanos, incluso bebés que recién nacen, ellos también son depravados totalmente. ¿En el sentido de qué? De que llevan consigo el pecado, la naturaleza pecaminosa. En ese sentido, podemos ver que cuando una persona se prepara, podemos ver de que sin duda hay personas que son mucho más insolentes y que de alguna manera hacen mucho mal, pero podemos ver que hay mucha gente que no es tan así. Una vez escuché un pastor que dijo, esta persona la veo tan buena persona, que solamente le falta conocer a Dios. Pero decir eso es un absoluto desconocimiento de las Escrituras. Decir eso es un absoluto desconocimiento de todo esto que vemos acá. ¿Por qué? Porque el hombre no es que necesite un poco de Dios, necesita todo a Dios. Amén. Necesita en toda su esencia a Dios, en todo lo que es el hombre, como nosotros que hemos sido elegidos para salvación. No seríamos nada si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera estaríamos haciendo esto. Así que la depravación total no implica que está todo depravado el hombre, puesto que el hombre puede educarse, el hombre puede prepararse, el hombre puede leer y inquirir mayor conocimiento,
ya sea de diferente, puede ser de índole teológico, ciencia, filosofía, y mostrarse como una buena persona, como dice. Pero eso no significa que no necesita a Dios para ser salvo. Ese hombre con todos sus diplomas está tan perdido como aquel que asesina, que viola o que hace cosas de esa índole. Así que se tiende a pensar de esa manera. Efesios 2.5, si vamos a Efesios 2.5, hablándonos de la depravación total del hombre, nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjese, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto nos muestra la naturaleza del hombre. El hombre está totalmente perdido, está totalmente putrefacto en sus pecados y necesita a Cristo como justicia para poder llevarnos a Dios. Si no es de esa manera, el hombre va derecho al infierno. Amén. Dice, y no podemos cambiar nuestra situación por nosotros mismos. Vamos a Colosenses 2.13. Colosenses 2.13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2.13. El canon de Dort nos dice, por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecados. O en pecado. Todos los hombres son concebidos en pecado. Había una persona que por ahí me debatía y me decía, pero ¿y cómo un niño que recién nace, no hay pecado en él? Y ciertamente podemos decir que no hay pecado. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de pecado. Es por eso que hay leyes en algunos países que han determinado que hay niños de cierta edad que debieran ser condenados igual que un adulto por sus crímenes. ¿Por qué? Porque ya tienen una conciencia de lo que es el bien y el mal. Pero cuando hablamos de un bebé, pudiésemos decir que no hay conciencia de pecado. Por ende, se puede pensar que es sin pecado. Pero veamos este ejemplo. Si yo tengo una fuente con agua y vierto con un jarro agua y vierto con otro jarro otra agua, ¿qué es lo que tengo? Es un ejemplo que nos va a graficar una gran verdad. Tenemos más agua, ¿cierto? Esto quiere decir así. Si un hombre y una mujer se juntan en una unión marital, dentro del matrimonio, veámoslo de esa manera, provocan la concepción de una nueva vida, ¿cierto? Si este hombre es pecador y esta mujer es pecadora, van a realizar una concepción de un nuevo ser que también va a ser pecador. Así, por muy bebé que sea, por muy que se esté gestando en el vientre de su madre, ya es un ser depravado totalmente. Aunque suene así fuerte, pero es la verdad. Así que todos los hombres son concebidos en pecados, y al nacer como hijos, de ira. Ahora, ¿qué significa esto? Que seamos hijos de la ira. Hijo de la ira implica que Dios, siendo un Dios santo, apartado de todo lo que es malo, Él en su ira no es un equivalente como nosotros. Cuando nosotros tenemos ira, mayormente pecamos. Erramos a blanco. Como dijimos, la palabra hamartia en el griego significa errar, cometer un error. Un ejemplo, si yo escribo aquí depravación con B larga, cometí un pecado. ¿Por qué? Porque pecado es un error. Esa es la definición etimológica de lo que es la palabra pecado. Entonces, si nosotros en la ira, como ser humano, vamos siempre a pecar. Pero Dios, la ira en Dios, en su atributo de lo que es la justicia y la ira, Dios es imposible que tenga alguna noción del pecado, puesto que Él es santo y apartado de todo mal. Así que la ira en Dios, ¿qué significa? Que detesta el pecado, detesta la maldad, aborrece lo malo.
Esa es la ira en Dios. No dice que al nacer como hijos de ira. Ahora me hicieron una pregunta la otra vez. ¿Y qué pasa si son dos cristianos? Buenos cristianos, una madre y un padre cristiano, que se unen y en la concepción crean un nuevo hijo. ¿Ese hijo también está concebido en pecado? Sí, también está concebido en pecado. Puesto que no ha nacido de nuevo, puesto que no se le ha dado arrepentimiento, puesto que no ha ido a Cristo, es que nace en pecado aunque su padre sea pastor y su madre sea la esposa del pastor. Todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico. Cuando nos menciona la palabra saludable, esto significa que nuestro Señor Jesucristo murió por todas nuestras enfermedades. Dice que murió por todas nuestras enfermedades, texto bíblico, ¿cierto? Pero eso no implica que Él murió por el cáncer, que murió por leucemia, que murió por una serie de enfermedades. La enfermedad, cuando uno profundiza, significa el pecado y la muerte. Así que cuando nos dice aquí que somos incapaces de algún bien saludable, implica que nosotros no nos podemos librar de la muerte ni del pecado. Esa es la palabra saludable. O salvífico, que obviamente no nos podemos salvar sin la justicia de Cristo. Es imposible. E inclinados al mal, muertos en pecados y malos deseos y esclavos del pecado. Y no quieren ni pueden volverse a Dios, como vemos a Adán y Eva cuando el Padre, Dios les dice, no tomen del fruto del árbol de la ciencia del bien. Y cuando ellos, por medio de serpiente, caen en pecado, ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Dan la espalda a Dios. No pueden mirar a Dios como en la relación íntima que tenían antes. Así que nos dice de que no quieren ni pueden volver a Dios. Y lo mismo pasaba con nosotros antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Es lo mismo. Así que, y no quieren volver a Dios, ni corregir su naturaleza, puesto que es incorregible, no podemos corregirla, corrompido, ni por ellos mismos mejorar la naturaleza pecaminosa, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Entonces, el canon de Dort, en el capítulo 3 y 4 de la página 3, dice, las doctrinas del pecado y de la depravación total del hombre están más que bien representadas en ambos testamentos. Y si usted quiere anotar, aquí le voy a dar cerca de 10 textos donde usted puede encontrar acerca de lo que implica la depravación total del hombre. Dice Isaías 53:6. Segunda de Crónicas 53:6, Isaías. Segunda de Crónicas 6:36. Romanos 3:9 al 12. Primera de Juan 1, del 8 al 10. El Evangelio de Marcos 10:18. Miqueas 7, del 2 al 4. Jeremías 17, versículo 9. Mateo 15:19. Y Génesis 6:5 y capítulo 8, versículo 21. Ahí usted puede encontrar todo lo que implica en cuanto a lo que es la depravación total del hombre. Si me puede hacer una servilleta. Depravación total del hombre. Ahora dejamos la depravación total y vamos a pasar a la elección incondicional. ¿Qué implica y qué significa? Permiso. La elección incondicional nos dice que Dios es quien elige. Jacobo Arminio la presentaba como la elección condicionada. Acá nos presenta, dice, la elección condicional. ¿Qué significa? Que Calvino la presentó como incondicional, ¿verdad? Y Arminio la presentó como condicional. Arminio la presenta como condicional, llevando a entender a todo lo que
a todos los que él enseñó esta doctrina, que Dios en cierto modo tenía que observar en el hombre que reunía condiciones por las cuales elegirlo. Eso es lo que presentaba Jacobo Arminio, así en pocas palabras. Pero Juan Calvino lo presenta como la elección incondicional, puesto que el hombre no tiene nada que Dios pueda observar en él para poder beneficiarlo. El beneficio viene completamente de parte de Dios. El hombre no tiene arte ni parte de su salvación. Jacobo Arminio podría decir que el hombre podría haber hecho algo para poder ser salvo. Eso es lo que decía más o menos Jacobo Arminio. Pero encontramos realmente relación escritural con lo que nos dice Juan Calvino, que la elección es totalmente incondicional. El hombre no tenía nada que hacer. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Dios elige a quien Él quiere elegir. Este es uno de los puntos más conflictivos. ¿Por qué? Porque en cuanto a la doctrina de lo que es la predestinación, se asocia a que como un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, pudiese elegir a un cierto número y a lo demás Él contemplar que se van a la destrucción del infierno eternamente. Ese es el pensamiento en cuanto a la predestinación. Pero lamentablemente, como la gente mayormente no estudia este tema en profundidad, entonces tiene un concepto errado de lo que es la predestinación. Porque cuando nosotros profundizamos, ese es un tema que vamos a ver más adelante, nosotros realmente llegamos a encontrar toda la razón a Dios. ¿Por qué? Y esto es un punto base en cuanto a la predestinación. Desde Adán y Eva todos dieron la espalda a Dios y pecaron. Desde ahí todos iban camino al infierno. Pero a Dios, en su gracia y misericordia, le plació darle salvación a un cierto número de seres humanos. Y eso es lo que a algunos les parece injusto. ¿Por qué a algunos? Porque no a todos. Y no se entiende lo que es la soberanía de Dios. Cuando nosotros estudiamos lo que son los atributos de Dios, que más o menos son 16 atributos los que nosotros estudiamos, nosotros llegamos a una real comprensión de cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que hace Dios y qué es lo que no hace Dios. Llegamos a una absoluta comprensión de eso. Ahora, sabiendo Dios que el hombre no tiene ninguna posibilidad, porque no tenemos ninguna posibilidad de ir a Dios, pues estamos muertos espiritualmente. Es que Dios es el único que nos puede librar de ella, y podemos verlo en 2 Timoteo. 2 Timoteo, vamos acá. 1 de 9 al 10. 1 del 9 al 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento santo implica que nos apartó. Santo es la palabra agios, significa puesto aparte. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es una gran verdad. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí el versículo 9 nos dice que Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos está hablando de la eternidad de Dios, claramente. Antes que comenzara el tiempo en cuanto a la creación y la creación del hombre. La elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Y Jacobo Arminio decía lo distinto. Dios vio algo bueno en ti para elegirte. El calvinismo nos dice, Dios no vio nada en ti, te eligió por pura misericordia, por su soberanía. Ahora, vemos mucho acerca de esto en la teología del apóstol Pablo. Dice, nuestros antecesores de hace 400 años atrás, por el decreto de Dios para la manifestación de la gloria de algunos hombres y ángeles,
son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. Esto lo encontramos en la Confesión de Westminster, capítulo 3, página 4. Los que quieran ver, analizar, lo pueden ver en la Confesión de Westminster, capítulo 3, página 4. Siempre estamos dando bases para que sepan que no lo sacamos de la manga, no lo inventamos, sino que tenemos bases para decir lo que decimos. En la elección incondicional hay unos textos que podemos ver. Veamos Efesios 1 del 4 al 5, y aquí lo tenemos al ladito. Efesios 1 del 4 al 5. Y este es un texto muy claro y contundente con respecto a la elección incondicional. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Elección incondicional. Puro afecto de su voluntad. Ahora estamos hablando de, acá, Vamos ahora a pasar a la expiación limitada. La expiación limitada. ¿Por qué es limitada? Vamos a entender por qué es limitada. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este texto, cuando se analiza así simplificadamente por encima, ha llevado a muchas personas a un error. ¿Por qué? Porque lo leen de esta manera. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y la palabra mundo se asocia y se le da como la razón a Jacobo Arminio, en el sentido de que Jacobo Arminio dice que la redención es universal o una expiación general. ¿Qué significa? Para todo. Es un pensamiento católico romano, como la Iglesia Católica. Es una iglesia que piensa que la salvación es universal, por eso que tiene la doctrina del purgatorio. Para los que le fallan, los depuran en el purgatorio y después los lanzan para arriba. Lo hacen volar alto, como dicen hoy en día. Entonces, podemos ver de que en la expiación limitada que estamos viendo acá, de Juan Calvino, la palabra mundo se asocia a la totalidad del mundo. Pero cuando nosotros nos introducimos en la escritura y vamos a la original, la palabra mundo significa de otras nacionalidades, asociando a los gentiles. Recordemos que Dios era el Dios de Israel, el Dios de los judíos, pero tomó para sí pueblo, los gentiles, haciendo de los dos un solo pueblo. Así que la palabra mundo, sobre todo a estas personas que son muy capacitados en cuanto a lo que es la ortografía, el castellano, a lo que son las letras, ellos pueden ver y deducir de que la palabra mundo implica que son los gentiles también parte de esta expiación limitada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Cordero perfecto, inmolado por el pecado, para una explicación más acabada de lo que es la expiación por los pecados, tuvo que suceder una de tres cosas. Y aquí va a tener que borrar para poder después pasar a... Permiso, voy a borrar. Lo que nos está diciendo que en cuanto a la salvación, en cuanto a la expiación, después voy a anotar estos dos puntos, ¿ya? Para que quede más clara esta idea. Va a quedar mucho más claro. Después vamos a ver lo que es la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Toma. Ya vamos a comprar una pizarra que no se mueva. No se preocupe, prontamente, para que y que no refleje tanto las luces. Vamos a ver. Vamos a verlo de esta manera. Medio calor.
Veámoslo de esta manera, en cuanto a la expiación limitada. Acá vamos a poner la palabra perdón. Lleva tilde, ¿cierto? Sí. Que termina O-N-S vocal, no me acuerdo. No era muy bueno para eso. No era muy bueno para eso. Y tenemos hombres. Yo creo que con esto que vamos a hacer aquí nos va a quedar mucho más claro lo que implica esta idea de la expiación limitada. En la pregunta 1, perdón, voy a tomar agüita. Ahí también para mis hermanos que están por medio de Facebook. En la pregunta 1, en cuanto a la expiación limitada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice, Él murió por algunos pecados. Ay, la letra no está. Pecados de todos los hombres. Lo poner H más para. Ya se entiende. En el perdón dice, algunos pecados de todos los hombres. Esa es la 1. Por acá. Acá, todos los pecados de todos, cada vez peor, hombres, en la 3, o todos los pecados de algunos hombres. Entonces, en la expiación limitada, José, tú vas a tener que morir ahora. José ya conoce esta doctrina, ¿sí? Pero igual va a tener que votar. En lo que es la expiación limitada estamos hablando, ¿cierto? En el primer punto dice, murió por el perdón de algunos pecados de todos los hombres. Murió por todos los pecados de todos los hombres. Y en la 3, murió por todos los pecados de algunos hombres. Según ustedes, y esto siempre lo hacemos en la primera clase, lo siento mucho, pero tenemos que pasar por esto. Usted vote. ¿Cuál de estas 3 alternativas es la correcta en cuanto a la expiación limitada de Cristo en la cruz por los justos? Observe, analice. Este es el perdón y esos son los hombres. Algunos pecados de todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres, o todos los pecados de algunos hombres. Y fíjese que antes que vote, algunos dicen, Dios pagó por todos tus pecados, así que toma la salvación y desde ahora es tu responsabilidad. La pregunta es, y muchas veces lo dicen, pero si dejas de creer, la vas a perder. Y la pregunta dice, ¿no creer es pecado? No creer es pecado, ¿no? Es pecado. Claramente es pecado. Y en eso tenemos base bíblica en Hechos. Vamos a Hechos 17, 30 al 31. 17, 30 al 31. Cuando lo encontró me dice, ya lo encontré. 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y la palabra clave la encontramos en el versículo 31. Entonces yo preguntaba, ¿no creer es pecado? Sí es pecado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Este texto, el versículo 31 nos dice claramente que designó dando fe, ¿cierto? Entonces ahí Cristo, Dios Padre, nos libra del pecado de no creer. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la fe. Entonces,
Ahí nos libramos de aquel juicio, del no creer. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta en cuanto a la expiación limitada de nuestro Señor Jesucristo en estos 3 puntos? Según este texto de Hechos, Dios perdona tu incredulidad. Ya dijimos que era proveyendo fe, ¿cierto? Así que veámoslo así de esta manera. Dios perdonó algunos pecados de todos los hombres, no porque habrían pecados no perdonados. En el 2 diga, Dios perdonó todos los pecados de todos los hombres, no porque creeríamos en el universalismo. No existiría Apocalipsis. Y no existiría Apocalipsis capítulo 20, 10, 11. Ni tampoco la muerte de Judas. El 3. Dios perdonó todos los pecados, tanto pasado, presente y futuro, de algunos hombres. Esa es la alternativa correcta. Recordemos en cuanto a lo que es la predestinación. Predestinó a algunos hombres. Él perdonó todos los pecados de esos algunos hombres. Entonces, si a eso se refiere la expiación limitada, ahora si Cristo murió por todos los pecados de los que ha elegido, fíjese, ¿qué pasa entonces con la teoría freudiana? La teoría freudiana, que viene del padre del psicoanálisis, Freud, nos dice: Agnes Sanford fue quien concibió el movimiento X, que después lo voy a nombrar, y directa o indirectamente mentoreó a muchos otros. Los más populares de Sanford son los seguidores de Ruth Carter, John y Paula Sanford, Dennis y Rita Bennett, Francis McNutt, Morton Kelsey, Richard Foster, David Simmons y John Wimber. Esos son los seguidores del señor Sanford en cuanto a lo que él consiguió como movimiento que vamos a pasar a decir después. Entonces, aunque algunos de sus promotores ya han muerto, de estos que hemos nombrado, son libros que vendieron millones de copias, todas todavía son una poderosa influencia en este movimiento. Es más, estos han impulsado a miles de otros a hacer lo que el señor Sanford hacía. Tanto así que ha llegado a infiltrarse en las iglesias, donde esta mezcla espiritual impura de conceptos bíblicos, psicológicos e incluso sectarios, en las enseñanzas sobre X, a menudo suenan bíblicas al principio. Muchos de ellos incluso exaltan excelentes principios bíblicos, pero todos los que conocemos a la larga terminan postrándose ante los altares de la psicología y las sectas. Error de estas psicoterapias. Usan 2 componentes cruciales a menudo usados, lo que usan mayormente es el inconsciente y el pasado. Que no se supone que en Cristo, como estamos hablando de esto, somos nuevas criaturas, que lo que éramos antes ya no lo somos y que nuestra vieja naturaleza ya ha pasado. Pablo nos dice en Gálatas 1, del 8 al 12, mas si aún nosotros o un ángel del cielo diere otro evangelio diferente, sea maldito. Utiliza la palabra anatema, pero significa maldito. Ahora, si yo les preguntara así, ¿qué creen que se ha entrometido o se ha infiltrado en las iglesias? Que tenga psicología, humanismo y sea algo que nos lleve a ser prácticamente sectario. Agnes Sanford fue quien concibió el movimiento de la sanidad interior. Así que nosotros cuando hablamos de que
se está introduciendo en la psicología o se están introduciendo otras filosofías dentro y complementándola con las escrituras para llegar a fines X, ¿qué estamos haciendo? Lo que Pablo nos dice en Gálatas. Dice, si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo os diere otro evangelio, sea maldito. Cuando nosotros combinamos ciertas cosas que, como lamentablemente, mayormente son cosas aprendidas, lamentablemente, y no pasa por nuestro análisis, llegamos a este tipo de situaciones en las cuales estamos haciendo mezclas. Entonces, imagínense, si lo que estamos hablando implica en que llevamos a las personas, viajamos a su inconsciente y a su pasado para que puedan ser sanadas interiormente, estamos desmintiendo esto, que todos los pecados de esos algunos hombres hayan sido perdonados. O sea, estamos diciendo en pocas palabras que el sacrificio de Cristo en estas personas no fue eficiente. Eso estamos diciendo. ¿Se entiende? Dice, la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. Y por ejemplo, un ejemplo dice, Dios nos llama al arrepentimiento a todo el mundo. Tenemos un ejemplo de Judas en la última cena. Si vamos a Mateo, aunque hay una doctrina por ahí que dice que Judas fue salvo. No sé si la conocen. No. Hay una doctrina que dice que Judas fue salvo. ¿Por qué? Porque Cristo le dio a beber en la última cena, la cena, el pan. Entonces, desde ahí nace esa pésima doctrina, creo yo, porque la palabra es bien clara. Jesucristo mismo dice, aquel que nació para perderse. Aquel que pone el pan conmigo en el plato es el que me va a entregar. O sea, hay textos que nos dejan claro de que Judas no fue salvo. Y mucha gente victimiza a Judas y dice, pero ¿cómo lo eligieron a él? Pero cuando nosotros estudiamos la voluntad de Dios como doctrina, nos damos cuenta de que Judas fue justamente culpado por lo que hizo. Porque Dios no lleva al hombre que peque. Porque si Dios llevara al hombre que peque, en el caso de Judas, sería que Dios es pecador, que Dios peca. Pero Dios es santo. 21. ¿Mateo cuánto? Mateo 26, 21, 25. Dice, Mateo 26, 21, 25. Aquí vamos a fijarnos en algo que Dios no es injusto por ninguna manera. No es injusto. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pues no le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad y comed, y bueno, ahí tenemos la institución de la cena. Pero fíjense, Judas, él sabe lo que va a hacer. Y cuando Jesús dice que alguien de los dos se le va a entregar, dice, soy yo, maestro. Qué hipócrita, ¿cierto? Porque ya tiene todo arreglado para entregar eso. Entonces, esta doctrina que dice que Judas fue salvo, tiene ojos solamente para poder, en cierto modo, poner en tela de juicio las Escrituras. ¿Por qué? Porque este texto claramente, y otro texto que vamos a ver en Juan, nos deja claramente que Judas actuó por voluntad propia. Y que aunque Jesús decía que uno le iba a entregar,
Él decía hipócritamente, ¿soy yo, maestro? Vamos a Juan 13, y aquí terminamos de matar a Judas. Juan 13, 26 al 30. Juan 13, 26 al 30. ¿Estamos listos? Sí. Porque esto es muy importante. Dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Fíjese, si concluimos ahí, podríamos decir, Jesús le está diciendo a los restantes 11, este es el que me va a entregar, aquel es. Dígame, ¿cuánto le costaría a Pedro hacer a Judas? Pedro, sabemos cómo, según dice que era un hombre fornido, un hombre que era atrevido. Imagínense, solo Pedro hubiese hecho triza a Judas. Pero cuando analizamos en el contexto cultural qué significa esto, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjense, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, ¿por qué los apóstoles no se dieron cuenta de que Judas era quien le iba a entregar? Porque en el contexto judío, darle el pan mojado a un invitado significaba que ese era el invitado de honor. Es por eso que los restantes apóstoles no se dieron cuenta. Ese es el contexto judío. Este es el invitado predilecto cuando se le daba el pan mojado. Y dice en el 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Entonces, fíjese. Por eso cuando estudiamos la voluntad de Dios, en el atributo sobre todo los atributos de Dios, nos damos cuenta que Judas tuvo oportunidad para arrepentirse. La tuvo. No hay nadie que, pobre Judas, o Dios malo, ¿cómo se le ocurre? Puso en esa dificultad tan tremenda Judas. No existe. Judas, por su propia voluntad y su ambición, entregó a Jesús. Juan 3:19 nos dice que, y estamos aquí mismo, ¿cierto? Juan 3:19. Dice, en base que tenemos un texto de Pedro que nos habla de que llama a todos los hombres, Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Pero fíjese que algunos hombres eligen todo lo contrario. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Judas estuvo con la misma luz. ¿Y qué decidió? Nunca se arrepintió. Hizo lo que más él gustaba de hacer. Robar de la bolsa y entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Dios llama a todos al arrepentimiento, pero no todos vienen. El texto dice, son muchos los llamados, más pocos los escogidos, ¿cierto? Dice, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad se salve. Si la expiación de Cristo, estábamos en la expiación, voy a borrar este ejemplo. La expiación de Cristo, si fuese la voluntad de Dios que salvase a todo el mundo, alcanzaba. Porque el sacrificio perfecto de Cristo incluso alcanzaba a muchas más humanidades, si pudiésemos entenderlo de esa manera. Muchos más planetas Tierra, muchos más. Pero la soberanía de Dios era que fuese limitada. Y cuando nosotros estudiamos el atributo de la soberanía de Dios, es que recibimos mayor luz de por qué Dios decidió lo que decidió. Y por qué el sacrificio de Cristo fue solamente para algunos. Recibimos mucha más luz y entendimiento acerca de eso. Porque muchas personas dicen, ¿cómo Dios? ¿Para qué trae humanos entonces al mundo si los va a llevar al infierno?
ese cuestionamiento ateo sobre todo. Entonces nos dice que la expiación de Cristo es suficiente para toda la humanidad, para que sea salva, independientemente de si creyeron o no. Incluso si creían o no, era suficiente. Pero solo es eficiente para los que creen. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos si esta fuese la voluntad de Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver, si os gustan escribir estos textos que les voy a dar. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Isaías 53:11. Juan 10, del 11 al 29. Juan 6, 37 al 40. Y 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios 5, 21. Ahora vamos a continuar para terminar con los 5 puntos y perseverancia de los santos. Perseverancia. Santos. Hay estudios que nos han tomado mucho más tiempo. Esta que de hoy día nos tocó livianito. Gracia irresistible. Hemos estado cerca de 3 horas. ¿Cuánto, José? 2 horas y media, 3 horas. Sí. No. Que nos gusta la Biblia. La gracia irresistible, entonces, dice, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Esta doctrina también se conoce como llamamiento eficaz. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. Y esto lo vemos cuando Pablo va a Damasco, con las cartas del Sanedrín, para ir a buscar a los del camino, porque todavía no eres cristiano. Acuérdense que el cristianismo se comenzó por ahí por el 325 con Constantino. Ahí se comenzó a llamar cristianos. Pero en ese instante eran los del camino. Pablo va, no sé si iba a caballo o a pie, o en micro, pero la Biblia no dice caballo, por ser un ejemplo. Dice que cae, ¿cierto? Porque siempre ha estado eso del caballo, si no se preocupe mi hermano. ¿Sí? Siempre ha sido una lucha constante de siglos. Entonces podemos ver el poder de Dios en la gracia irresistible, que Jacobo Arminio lo denominaba, acá lo tengo, que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. O sea que Pablo, cuando aparece Cristo ante él, pudiera haber dicho, ¿sabes qué, Cristo? No, yo quiero perseguir a los cristianos. Eso está diciendo Jacobo Arminio. Pero si la gracia es irresistible, pasó lo que pasó con el apóstol Pablo, que era Saulo, ante los pies de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Cuál fue la palabra que dijo? ¿Qué dijo Pablo? Sí, Pablo. cuando se le presentó. Dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo inmediatamente se sabe siervo. Inmediatamente. Y después viene toda la especificación y todo lo que dice Jesús, que vaya a la calle derecha y que busque a Ananías y todo ese tema. Llamamiento, la gracia irresistible. Con Pablo lo entiendo perfectamente. No se pudo resistir. Y con nosotros pasó lo mismo, ¿no? Pasó lo mismo. Todos los que Dios predestinó para vida, dice la Confesión de Westminster, capítulo 10, página 1, si usted lo quiere buscar, lo puede encontrar ahí. Ahora, todo lo que es la Confesión de Westminster no es algo paralelo que nosotros creamos como la tradición católica, como la Biblia, la tradición católica o todo lo que instruye el Papa. La Confesión de Westminster es algo totalmente y absolutamente sacado de las escrituras. Y mayormente los bautistas son los que creen en lo que es la confesión de Westminster. Yo al menos me apego a lo que es esta confesión porque realmente
la he leído y me deja mucho de que realmente es algo extraído de las Escrituras. Totalmente. Todo lo que dice es extraído de las Escrituras. Romanos 8, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. Ya nos va quedando un poquito, mi hermano, para que podamos hacer preguntas, las preguntas que ustedes quieran. Preguntas y respuestas también a mis hermanos que están por Facebook. Recuerden que también pueden preguntar por ahí, no tengan miedo, no sean tímidos. Y si no tengo la respuesta, la estudio y se la traigo el próximo lunes. Como hay una pregunta que se hizo pendiente, que la vamos a contestar hoy a nuestra hermana Vanessa. Entonces, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es la gracia irresistible de Dios. ¿Va a suceder sí o no? Aquellos que llamó van a llegar a la glorificación sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y soberano, y porque Él quiere. También nos habla acerca de este mismo tema Juan 6:37, si lo quiere anotar. Juan 6:37. El mismo Juan 6:44. El mismo Juan 6:65. Nos habla todo lo que el Padre me da, yo no les echo fuera. Y nos habla en ese contexto. Romanos 11:7. Nos habla acerca de la gracia irresistible. Segunda Tesalonicenses 13:14. Primera de Corintios 1:9. Y Gálatas 1:5. Nos habla de la gracia irresistible de Dios. Ahora la perseverancia de los santos. Dice, los elegidos, los realmente salvos, perseverarán hasta el fin. Filipenses 1:6. Si vamos a Filipenses 1:6, ¿qué nos va a decir Filipenses 1:6? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cierto? 1:6. Perseverancia de los santos. Dios la va a perfeccionar. Nosotros somos material dispuesto, en el cual nosotros recibimos el Espíritu Santo, y obviamente que hay una voluntad del hombre, que no es, bueno, eso es para el libre albedrío, ¿cierto? Está la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Por eso que decíamos que Judas, en su voluntad, eligió hacer lo que hizo. Y en la voluntad de Dios se determinó que Judas hiciera lo que hiciera, pero Dios no lo hizo pecar. Y ahí nosotros recibimos una mayor explicación cuando estudiamos la voluntad. Bueno, lo mismo en esto. Nosotros tenemos nuestra voluntad y Dios en su voluntad nos eligió para hacernos perseverar hasta el fin. Lo bueno de nosotros es que nuestra voluntad no está viciada con la del mundo. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Aunque nos equivocamos, pecamos aún. Porque Pablo dice que este cuerpo está en lucha constante con el Espíritu. Nuestra voluntad ya fue cautivada por nuestro Señor. Así que nuestra voluntad no está totalmente degradada. Sabiendo hacer lo bueno, Pablo, ¿cierto? Pablo se dice a sí mismo que queriendo hacer lo bueno, no, pero entra en ese dilema. Entonces, fíjense que también no somos, como se dice por ahí, peyorativamente, se dice salvo siempre salvo. ¿Escuchaba ese término? Salvo siempre salvo. Cuando nosotros creemos en la perseverancia de los santos, muchos dicen, sobre todo los bautistas, bueno, se le dice salvo siempre salvo. ¿Por qué? Porque ellos se creen salvos a pesar de su conducta. Ellos se creen salvos a pesar de que viven como viven. Ellos se creen salvos y peyorativamente dicen salvo siempre salvo. Pero, lamentablemente, como hoy en día las iglesias parecen más mercadotecnia que iglesia,
Entonces le dice, si tú vienes, te doy esto, si tú vienes, te doy esto otro, si tú vienes, va a estar mejor, si tú vienes, va a ser apóstol. Y muchos son apóstoles. Cuando el apostolado cesó. Entonces, salvo, siempre salvo, la gente se hizo esa idea. Pero realmente los cristianos, realmente que nacieron, necesariamente tienen que dar evidencia que sus vidas fueron cambiadas. Pero, ¿por qué surge esto? Porque a la iglesia, como le digo, parece un mercado donde se va a buscar lo que se quiere, y si no está lo que se quiere, se van. Y la gente, él era cristiano, estaba en la iglesia, pero ahora vive como el mundo. Mira, así es el cristianismo. Pero no es así. No es así. Es ignorante en sí misma esa conclusión. Puesto que quien ha sido transformado también ha sido cambiado en sus anhelos y deseos que antes lo esclavizaban al pecado, y la soberanía de Dios y su poder por el sacrificio y justicia alcanzada por Cristo en la cruz, que fue conferida a nosotros, nos hace nuevas criaturas con nuevos deseos y pensamientos en Cristo Jesús. Estas verdades están plasmadas en las Escrituras y lo encontramos en Romanos 8, 35, 39. Si lo quieren notar, ya estamos terminando. Primera de Pedro 1, 5, 9. Segunda de Pedro 1, 10. Juan 10, 28, 29. Y primera de Juan 3, 9. Y para terminar, voy a darle lectura a primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9. Fíjese qué gran verdad nos dice Juan acá. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, cuando nos dice que no puede pecar, obviamente nos está hablando de la práctica del pecado. Nosotros podemos pecar, equivocarnos y todo el tema, quizás no de manera grotesca como lo hace el mundo, o como quizás lo hicimos antes. Pero claramente nos está hablando de la práctica del pecado. Algo continuo. Algo continuo. ¿Cierto? Algo que David menciona en algunos de los salmos, dice que cuando el pecado se cubre, ya cuando se llega a cubrir el pecado, dice que no me cubra el pecado, implica que ya es algo que se hace continuamente y bajo esa cubierta. O sea, si Dios no te saca de eso, es imposible salir de eso. Y es por eso que la pornografía es tan dañina. ¿Por qué? Porque la pornografía es una bolita de nieve que va rodando y haciéndose cada día más grande, y terminamos con que nos gustan los niños, con que a los hombres les gustan los hombres y todo lo que ha terminado hoy en día, lamentablemente. Damos gracias a Dios que Él nos hace perseverar y ver de manera diferente lo que quizás antes nos afectaba, y hoy, gracias a Dios y el Espíritu Santo, no nos afecta de esa manera. Solamente por el poder y la soberanía, el amor, misericordia de Dios. Amén. Voy a orar para que vayamos, si hay algunas preguntas para la respuesta. Amén, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Hemos conocido más de ti, hemos conocido acerca de tu palabra, Señor. ¿Cuántos hombres han luchado, Señor, por llevar tu verdad adelante, Señor? Muchos han muerto, han dado su vida para llevar esta tremenda verdad que liberta al hombre, Señor, al hombre que tú has escogido, Señor. Esta tremenda verdad que nos hace ver al Dios bondadoso, amoroso que tenemos, Señor, pero no como lo ve el mundo, Señor. Un Dios que es amor y que pareciera permisivo, Señor. No es así. Pero es un Dios de amor porque nos amaste primero y por eso nosotros te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar con nuestros queridos hermanos reunidos, por todos aquellos hermanos que van a ver esta exposición a través de Facebook, aquellos que la están viendo, Señor. Te damos muchas gracias por ellos, Señor. Te pido, Señor, que nos des fuerza, nos des ánimo, que nos des vida para seguir inquiriendo, examinando las Escrituras, Señor, profundizando, Señor, para poder llevar las verdades bíblicas, Señor.
a todo aquel que la necesite y poder sacar de cosas equivocadas, Señor, a aquellos que las precisen, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Así como nosotros fuimos sacados del error, Señor, nosotros queremos ayudar a aquellos que quisieran y que quieran salir del error, Señor. Te damos gracias. Todo esto lo hacemos por amor, así como tú lo hiciste por nosotros, Señor. Nada más nos llama la atención. No nos llama la atención el dinero ni la fama, Señor. Nada de eso, Señor. Todo lo hacemos porque debemos ser siervos que algún día vamos a rendir cuentas ante ti, Señor. ¿Y qué voy a decir si no lo hago, Señor? Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y por tu salvación que tú nos has dado, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén. 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 ¿Cómo podemos identificar a alguien si se encuentra en la perseverancia de los santos? ¿Cómo lo podemos identificar? Hay mayormente cuando me hablan así de este tema, se me viene a la memoria inmediatamente el texto de 1 Corintios 5, cuando aquel de la inmoralidad sexual fue expulsado de la congregación, y 2 Corintios 2, versículo 5 nos cuenta que, según los teólogos dicen que es el mismo, y por lo que he visto es así. La persona dice que ha observado una persona que está excesivamente triste porque está lejos de la congregación. Y Pablo dice, tráigalo, llámenlo, llévenlo a la congregación para que la tristeza excesiva no lo vaya a consumir. Se dice que es la misma persona. Entonces, una persona que persevera tiene evidencia en cuanto a sus hechos, no tan solo públicos, sino que también privados. Y cuando se equivoca, necesariamente Dios, como nos dice Hebreos 12, que hay quien ama, quien recibe por hijo, azota y lo disciplina. Vemos también en este hombre que, llamado arrepentimiento, pudo ser reintegrado a la iglesia en Corinto. Eso es lo que tenemos que ver a aquellos que han nacido de nuevo. Una perseverancia pública, privada, pero cuando se equivocan, que se vea el arrepentimiento que Dios le da por medio de la disciplina. ¿No? ¿Anotó ninguna duda? Yo por el momento no. En la depravación total, que antes lo aprendí con ustedes, esto como que me puse bien. Que el ser humano está perdido, que está muerto, y cuando empecé a estudiar esto, se ve por toda la Biblia. En Génesis 6.5, en el diluvio, Dios dice que todos los pensamientos y designios de los pensamientos del corazón del hombre eran continuos del mal. En Salmo 51 también 5 dice, en pecado fue concebido mi madre David, hablando que había nacido en pecado. Y retrata al hombre también muerto. Jesús, por ejemplo, cuando hace la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo vuelve, dice, mi hijo era muerto, ha vuelto a vida. Y está por toda la Biblia ese pensamiento que el hombre está perdido y está muerto. Y la pregunta sería, si el hombre, quiero que tiene la capacidad de poder acercarse a Dios. ¿Si la tiene? Sí, porque muchos están diciendo que el hombre tiene la posibilidad de poder arrepentirse, dicen, ¿vale? Arminio decía eso y fue refutado en el sínodo de Dort. No se puede, un muerto no puede ser. Es imposible. Fíjate. Nadie busca a Dios por su cuenta. Exacto. En Romanos 3. Entonces me fue un ejemplo que, en cuanto a lo que es la ira de Dios y que detesta el pecado, hay un ejemplo que dice, ¿qué te parecería si tienen en un cuarto cerrado donde no tuviera nada de ventilación, se taparan todas las ventilaciones, tuvieras tú y un muerto de 4 días? ¿Podrías resistir eso? Viendo cómo se degrada, cómo de la degradación bien salen los gusanos, disculpe si están comiendo, salen los gusanos y comienzan a consumir el cuerpo, el olor putrefacto, lo desagradable a la vista. ¿Podríamos resistir? Así Dios ve el pecado. Así Dios ve el pecado del hombre. ¿Cuál es la importancia de que las congregaciones conozcan los 5 puntos de la gracia? La importancia. Lo que acaban de enseñar. La importancia, lo borré, bueno. La depravación total de que el hombre está contaminado
en todo. Y que para el hombre es imposible decidir por Dios o decidir ir a Dios. ¿Por qué? Porque Efesios 2:1-5 nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, un muerto, como por Watcher me gusta mucho lo que dice, un muerto puede levantarse, un muerto puede hacer un algo, claramente que no, porque está muerto, está sin vida. Necesita precisamente a Dios para que le dé vida. Así como vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a Lázaro, que de hecho había un comentario y decía, ¿por qué? Disculpen, pero es que para precisar ese comentario, dijo, ¿por qué la muerte de Cristo fue magna o más grande que la de Lázaro si Lázaro fue resucitado de 4 días y Cristo de 3? Buena pregunta. ¿Cómo lo respondemos a esa pregunta? Ahí. ¿Cómo la respondemos a esa pregunta? Y la pregunta es sencilla. Porque obviamente que Cristo en sí no podía llegar a la degradación. Lázaro sí llegó al 4.º día, donde el contexto judío nos dice que un cuerpo ya está degradado. Pero la de Cristo es magna, más grande. ¿Por qué? Porque dice, el texto no me recuerdo, el texto dice que no permitiré que tu santo vea corrupción. ¿Cierto? Y la corrupción alude a la degradación del cuerpo. Cristo no llegó a eso. Y por eso es magna. Pedro lo dice en su discurso, en el primer discurso. Eso. No permite que tu santo vea corrupción en Salmo 22. Exacto, Salmo 22. Gracias. Muy bien. Excelente. Entonces el hombre es imposible que vaya a Dios porque está muerto. Es imposible, no puede. En cuanto a la gracia irresistible, recuerdo que en una oportunidad usted mencionó que existen 2 llamamientos, el cual es el externo y el interno. Eso es lo que viene después, que vamos a hablar acerca del ordo salutis. Ya. Pero más que nada, así como para hacer darle como una pulidita, el llamado externo viene primeramente por oír la palabra. La responsabilidad está en nosotros de poder hablar y predicar y dar a conocer el Evangelio de Cristo. Sí, el llamado externo es el Evangelio. Sí, y el interno es cuando Dios ya entra en los corazones de sus escogidos. Y lo podemos ver en Hechos 16, cuando Pedro va a Filipos y le habla a una mujer llamada Lidia. Sí. Él está predicándole a varias mujeres y Lidia le prestó tal atención a Pablo que él captó su atención y recibió la palabra del Señor. Pero más el que hizo el llamado interno fue Dios al abrir el corazón de ella y hacerla convertirse al Señor. Exacto. Sí. El llamado externo, como se conoce en la teología, es el Evangelio. Eso se ve en el orden de la salvación, cuando estudiamos el ordo salutis en el latín. Orden de la salvación. Está la elección y la predestinación, después está el llamado. El llamado es el Evangelio, se le da a todo el mundo. A todos, sin excepción de personas. Pero Dios, porque eligió y predestinó, llega un momento en que llama, producto de que esta persona fue expuesta al Evangelio, y llama a la persona que le eligió para iniciar los caminos del cristianismo, obviamente, en todo lo que implica. Para hacer las obras que él preparó. Exacto. Efesios 2:10. Y en cuanto a la perseverancia de los santos, en Romanos 8, del 28 al 39, Dios nos habla ahí, como título dice, más que vencedores. La hermana preguntaba que cómo uno podía reconocer a los que son perseverantes. Y creo que en estos versículos podemos ver la evidencia del que es perseverante. Por ejemplo, en el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exacto.
O Ese sea, es un texto que lamentablemente, se lleva a otras causales. Soy más que vencedor porque llegué a ser médico. Soy más que vencedor porque llegué a ser abogado. Soy más que vencedor porque me compré una casa ahí en Huachurá Alto. Soy más que vencedor porque me compré un auto nuevo. Soy más que vencedor porque tengo un buen trabajo. Lamentablemente eso sucede eso. Pero cuando nosotros nos introducimos en el texto y lo leemos correctamente, más que vencedor implica que aunque los apóstoles murieron a manos del Imperio Romano, ¿cuál fue el vencimiento que ellos hicieron? ¿O por qué fueron poderosos? ¿Por qué llegaron a vencer? Porque sus almas no se perdieron. Ese es el poder de vencer de parte de Dios en los suyos. Que veámoslo así, un ejemplo que lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Quizás, no sé si mi hermano lo han escuchado, pero ponen de rodillas a 10 personas, son estos hombres de ella del Islam, y ustedes saben que matan a los cristianos. Le cortan la cabeza a uno, pero primero le preguntaron, ¿niega a Cristo? No lo negó, le cortaron la cabeza. Y después venía el segundo, como observó que le cortaron la cabeza, y esto salió en un video en internet, que por poco, bueno, por mucho, pero después lo retiraron. Le iban a cortar la cabeza, ¿niega a Cristo? Y dijo, sí, lo niego, creyendo que no le van a cortar la cabeza. Y se lo cortaron de igual manera. ¿Qué podemos decir en cuanto a lo que estamos hablando de vencedores? No venció. O sea, no venció no porque él no quiso, o aunque hubiese querido, no, sino que no era un elegido. Porque si fuese un elegido por convicción no propia, sino por el Espíritu Santo, no niega a Cristo. Y esa es la manera de vencer del cristiano. Pero se utiliza ese texto para muchas otras cosas. muchas veces, bueno, yo a través del tiempo he escuchado que la perseverancia de los cristianos era, por ejemplo, llevan muchos años en la congregación, muchos años, y eso era perseverar, o sea, servir, pero uno iba observando sus vidas fuera de la congregación y eran totalmente diferentes, pero para las personas se les enseñaba que perseverar era solo estar en la congregación. Ir el domingo. Eso. Sí, lamentablemente que sobre todo las personas, sobre todo un llamado para las personas, hermanos queridos que están llevando adelante congregaciones y todo ese tema. Un llamado así de introduzcanse en la Escritura para que puedan llevar fehacientemente y profundamente las Escrituras a los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser responsables de esas vidas también. Somos responsables de nuestras vidas, que yo creo que ya mucho, más encima de cierto número de personas, que las podemos mal guiar o las podemos guiar a los pastos donde van a ser bien alimentadas y todo ese tema. Entonces, ojo con eso. Debemos realmente instruirnos más para poder llevar una sana doctrina a los que están con nosotros. ¿No? En cuanto a la elección incondicional, también se ve en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Que Dios eligió a Israel y el Egipto los egipcios los castigó. Sí. También se ve al pueblo de Israel, Dios eligiendo a ciertas personas, por ejemplo, Caleb y Josué no entraron a la tierra prometida y los hijos de los que se quedaron, Sí. que murieron todos en el desierto, que Dios ya está dando evidencia de la elección incondicional. Exacto. Exactamente. Sí, bueno, a muchos años yo entendía cómo Josué y Caleb y cómo después se produjo Israel más para llegar a la tierra prometida. No. Cuando uno va entendiendo el tema, sí, los más jóvenes, los que ya no eran corruptos como los otros que terminaron, esos fueron los que entraron junto con Caleb. Yo vi de Exactamente. En el libro de Números, cuando van a la batalla, dice que elijan desde 20 años hacia adelante. Y los jovencitos que están menores, esos no, sino que ya dieron a la batalla. La elección de Dios. Aunque pudiese parecer que los ateos, sobre todo, les gusta de hacer mofa del Dios cruel, el Dios, pero si ellos se introducieron profundamente,
para entender a Dios. Y no para hacer mofa de eso, ellos podrían darse cuenta de por qué, un ejemplo, Dios mandó a Saúl a destruir a los amalecitas. Y dice, pero ¿cómo Dios? Que bueno, es un Dios de amor y todo, pero cuando te interiorizas qué eran los amalecitas y qué hacían los amalecitas, el ateo va a decir, qué bueno que los terminó. Eran tremendos. ¿Nada más? Eso. Okay. Y hay otra, dice, la perseverancia de los santos. En cuanto dijo que era esta frase, salvo siempre salvo. En el libro de Apocalipsis 2.6 se habla de un hombre de la doctrina de los nicolaitas. Sí. ¿Cierto? Ese dice que era uno de los diáconos Nicolás, que había creído en el Evangelio supuestamente, y él dijo, y ahora como soy salvo, ahora puedo vivir como yo quiera. Esa era la doctrina de los nicolaitas, y empezó a enseñar a los hermanos que cada quien puede hacer su vida como quiera porque ya son salvos. Entonces, y todavía hay gente que cree eso, que dice, el salvo siempre salvo, puedo vivir y puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Nada más que está en evidencia que va camino al infierno y no al cielo. Esa es la evidencia. Por eso es que cuando llamamos a la gente a la iglesia y cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio tiene que ser el bíblico. El Evangelio bíblico tiene que ver con que Jesús vino y presentó el reino de Dios a los hombres. Que después fue muerto y resucitó, venció la muerte y que un día va a volver a juzgar a vivos y muertos. Ese es el Evangelio verdadero que se debiera advertir a las personas, pero se hace distintamente. En la gracia irresistible se puede aplicar en el libro de Jonás, que Dios manda a Jonás a predicar a un pueblo que no lo andaba buscando, el pueblo de Nínive, ni siquiera eran sangrientos ellos. Sí. No buscaban de Dios, ni tampoco esperaban que les predique, y Dios manda. Es Dios buscando a personas que no lo están buscando. Sí, a una generación, porque después de 200 años más destruye a Nínive igualmente. Lo destruye igualmente. Pero esa generación fue salva, la que no fue Jonás a pregonar la palabra de Dios. ¿Ya? Amén. Entonces, nos vemos el próximo lunes. A todos los que nos pudiesen ver por Facebook, los invitamos el lunes 8:30, 20:30 en realidad, para un nuevo estudio aquí en Árbol de Vida. Con ustedes, el hermano Luis, nos despedimos. Buenas noches, bendiciones mis hermanos.